dejar ingresar, no hay ningún problema. Bien, entonces tenemos esto de acá. Como les estaba mencionando, tenemos este conjunto B, que es el conjunto de todos los pares ordenados. El conjunto de todos los pares ordenados. Y hemos definido una suma de vectores, ¿no? Que es esta de acá, que no es la usual. Y la multiplicación por un escalar, que es esta de acá. Entonces, la pregunta es, ¿con estas operaciones B será un espacio vectorial? Es evidente, aquí decimos, es evidente que se cumplen las propiedades 1 y 6. O sea, si yo sumo dos vectorcitos, me va a dar otro vector. Si yo multiplico un escalar por un vector, me va a dar otro vector. Así que por eso se cumplen 1 y 6, ¿no? Suma de vectores me da otro vector y una multiplicación de un escalar por un vector me da otro vector. ¿Qué otra propiedad aquí más estamos viendo? También es claro, estamos diciendo que se verifica las propiedades 7, 8, 9 y 10. Bueno, ¿por qué se cumplen 7, 8, 9 y 10? Pues porque estamos con la multiplicación por un escalar usuales, así que no debería haber problema. Si hay alguna duda, pues pueden verlo en el problema número 1. Luego, ¿qué es lo que tenemos acá? La conmutatividad se va a cumplir. Vean, si yo sumo B más U, donde B es este vector y U es este otro vector, o sea, son pares ordenados, los opero, me queda esto. Como la suma de números reales es conmutativo y como la multiplicación como la suma de números reales es conmutativo y la multiplicación también es conmutativo, pues puedo hacer este paso, ¿no? Y a partir de aquí llego acá, y esto de aquí sería igual a U más B, o sea, la suma es conmutativa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que falla? A ver, tiene que fallar algo aquí, o no fallará. Porque si no falla nada, si no falla ninguna de las 10 propiedades, entonces es un espacio vectorial. Como podemos ver, vean acá, estoy tomando 3 vectorcitos de B, o sea, 3 pares ordenados, y los estoy operando en este orden. Primero voy a operar estos, y luego lo voy a operar con este. El resultado de esto, pues, es sumar coordenada a coordenada, perdón, es sumar las primeras coordenadas y multiplicar las segundas coordenadas. Ahora eso lo tengo que operar con este otro de acá. Entonces, ¿cómo se suman esto en mi problema? Se suman las primeras coordenadas y se multiplican las segundas coordenadas, y me quedaría esto. Ahora, como la suma de números reales y la multiplicación de números reales es asociativo, puedo hacer este paso de acá. Puedo omitir los paréntesis. Ahora voy a hacer esto en otro orden. Voy a tomar, primero voy a operar esto y luego voy a operar el resultado que obtenga de acá con esto. Entonces hago la operación, esta de acá, sumar coordenada a coordenada y multiplicar coordenada, perdón, es sumar las primeras coordenadas y multiplicar las segundas coordenadas. Entonces me va a quedar este resultado. Luego, ¿qué deberíamos hacer? Este resultado de acá lo voy a sumar con este. Entonces es sumar las primeras coordenadas y multiplicar las segundas. Y me queda esto, ¿no? Ahora, otra vez, como la suma de números reales es asociativo y la multiplicación de números reales es asociativo, me queda esto. Y por lo tanto puedo concluir que la suma de vectores es asociativa. O sea, esta suma que nos ha dado el problema, que no es la usual, porque la usual es sumar coordenada a coordenada, esta suma es sumar las primeras coordenadas y multiplicar las segundas, ¿no? Entonces, hasta ahí parece que verifica todo, ¿no? Hasta ahí aparenta que verifica todo. A ver, veamos esto. Probemos ahora que existe un neutro aditivo, que es la propiedad 4. Voy a tomar un vectorcito B, cualquiera de mi espacio vectorial B, y voy a asumir que existe un Z, un vector Z de B, tal que ese vector Z verifica esto de acá, que B más Z es igual a B. Vean que la suma es conmutativa, ¿no? Entonces, este es igual a Z más B, ¿no? Entonces, basta con afirmar esto, en este caso. Bien, entonces, estoy tomando cualquier vector de mi B, de mi conjunto B, que es un par ordenado. Como B pertenece a B, entonces, a B mayúscula, entonces B es un par ordenado. Ahora estoy asumiendo que existe un Z, algún Z,
que es un par ordenado tal que verifica esto. B más Z es igual a B. Y este Z debería ser mi candidato para ser mi vector 0. Bien. Entonces, reemplazaré. B va a ser esto, Z va a ser esto, sumo y me va a quedar esto. Pero esto debería ser igual a B, ¿no? Entonces, dos pares ordenados van a ser iguales si sus correspondientes coordenadas son iguales. Si la primera coordenada es igual a la primera coordenada y la segunda coordenada es igual a la segunda coordenada. Entonces, de ahí voy a obtener este sistema de ecuaciones, que no es lineal, ¿no? Aparentemente. No, no es lineal. Vean que esto de acá me está diciendo Z1 necesariamente tiene que ser igual a 0. O sea, la primera coordenada de este Z tiene que ser igual a 0. Y la segunda ecuación solo va a tener solución cuando x2, a ver, no. Esta ecuación que tengo acá, a ver, déjenme ver. Si x es distinto de 2, ¿cuánto debería ser z2? Si x es distinto de 2. Si x sub 2 es distinto de 2. Entonces puedo simplificar esto, ¿no? Solo cuando x sub 2 es distinto de 0. Puedo simplificar este x sub 2 y me va a quedar z sub 2 igual a 1. Y cuando x2 es igual a 0, ¿qué pasa? También se cumple, ¿no? Esta ecuación. Sí, entonces está bien. Entonces, las soluciones para estas dos ecuaciones que tengo acá es z1 igual a 0, que sale de acá, y z sub 2, que es igual a, bueno, que se obtiene de esta segunda ecuación, ¿no? Entonces, el elemento neutro aditivo de z es este de acá. Vean que ya no es el 0,0, ¿no? Con la suma usual que habíamos visto en el primer problema, el neutro aditivo era 0,0. Pero con respecto a esta suma, el neutro aditivo es este, 0,1. 0,1. Lo cual tiene sentido. A ver, este z súmenle con este de acá, pero con esta suma que tenemos aquí en este problema, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener el mismo vector, ¿no? Bien, entonces sí existe neutro aditivo, y es este de acá. Ahora tenemos que verificar la propiedad número 5. Entonces voy a tomar un vectorcito B de mi conjunto, y voy a tomar, bueno, B es cualquier objeto, o mejor dicho, B es cualquier elemento de B. Y U es un, bueno, lo que estoy asumiendo es que para este B que tengo acá, existe un elemento U, también de B, tal que B más U es igual a U más B, y esto es igual a 0. A este 0 de acá, al vector 0, que en este caso es 0,1. ¿Por qué ha cambiado así el vector? Pues porque hemos cambiado la suma. Bien, entonces B y U van a ser vectorcitos de esta forma, van a ser pares ordenados, entonces los sumaremos, ¿no? Los sumaremos. Sumarlo es sumar las primeras coordenadas y multiplicar las segundas, y me va a quedar esto, ¿no? Ahora, el vector 0 es este de acá, el 0,1, ¿no? Entonces, dos vectores son iguales y sus correspondientes coordenadas son iguales. Entonces, voy a obtener esto. Bueno, perdón, me rectifico. Dos pares ordenados, es que hasta el momento no hemos verificado que sean vectores. Eso es lo que queremos saber. Entonces, dos pares ordenados son iguales y sus correspondientes coordenadas son iguales, ¿no? Entonces, igual coordenada, coordenada, y voy a obtener esto. De aquí, ¿qué es lo que se obtiene? Vean que ¿quién es dado? Es este. Este es el que yo me estoy dando. Y estoy asumiendo que existe un U. Dado cualquier B, o sea, cualquier B que yo me dé, estoy asumiendo que existe un U para este B, tal que se verifica esto, tal que es su inverso aditivo. Entonces, lo que tengo que hacer es obtener las coordenadas de U en términos de las coordenadas de B. ¿Y qué vamos a obtener aquí? Vean que aquí lo que yo voy a obtener es que Y1 va a ser igual a X menos... Perdón, que Y1 va a ser igual a menos X1. Aquí ya tengo 1. Aquí es donde está el problema. Aquí yo solo voy a poder despejar este lado de acá. Perdón, de aquí yo solo voy a poder despejar Y sub 2 en términos de X sub 2, siempre y cuando Y sub 2 sea distinto de 0. Perdón, siempre y cuando X2 sea distinto de 0. O sea, quiero llevar este X2 a dividir, ¿no? Pero eso solo se puede hacer si X2 es distinto de 0, porque si X2 es igual a 0, no se puede dividir entre 0. Y aparte, si X2 es igual a 0, pues
0 por y sub 2 me va a dar 0. 0 igual a 1, contradicción. Entonces, x sub 2 no puede ser igual a 0 si yo quiero despejar y sub 2 en términos de x sub 2. Porque vean lo que yo he hecho aquí es y sub 1 en términos de x sub 1, ¿no? Quiero obtener el vectorcito u en términos del vector b. Las coordenadas de mi vector u son y1 y y2. Bien, entonces voy a asumir que x sub 2 es distinto de 0. Entonces voy a despejar y sub 2 en términos de x sub 2 y va a ser 1 sobre x sub 2 considerando esta restricción. Y y sub 1 va a ser igual a menos x1, ¿no? Entonces, aquí tendrían, bueno, aquí lo que tendríamos son las coordenadas de mi vector u en términos de las coordenadas del vector b, siempre y cuando la segunda coordenada de b sea distinto de 0. Y aquí está la observación, ¿no? Notemos, para que b tenga inverso aditivo, o sea, para que este b tenga un inverso aditivo, necesariamente su segunda coordenada tiene que ser distinto de 0. Tiene que ser, aquí me falta una, tiene que ser distinto de 0. Por ejemplo, este vectorcito que tenemos aquí, el 3,0, no tiene inverso aditivo. Y la condición de espacio vectorial me dice que para cualquier vector b, tiene que existir un u, tal que b más u tiene que ser igual a u más b, y eso tiene que ser igual al vector 0, para cualquiera. Y aquí estamos mostrando un contraejemplo. Este vector 3,0 no tiene inverso aditivo. ¿Por qué? Porque cuando reemplacemos en esta ecuación no va a tener solución. Vean que en este caso x1 sería 3 y x2 sería 0, ¿no? Entonces vean que aquí voy a tener 0 igual a 1, ecuación contradictoria. El sistema no tiene solución para este vector y por lo tanto no tiene inverso. Entonces, parece que estaba cumpliendo todo, ¿no? Pero no ha verificado el hecho de que cada vector tiene que tener su inverso. Por lo tanto, R2, el conjunto de todos los vectorcitos en el plano, perdón, el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, el conjunto de todos los pares ordenados de números reales, no es un espacio vectorial con estas operaciones, en especial con esta suma, no es, porque lo que hemos demostrado es que existe al menos un vector, y es más, existen infinitos vectores que no tienen inverso aditivo. Vean aquí la gran diferencia, ¿no? En el problema 1, lo que habíamos demostrado, en el problema número 1, lo que habíamos demostrado es que el conjunto de los pares ordenados de números reales, con esta suma, o sea, coordenada a coordenada se sumaban los vectores se sumaban coordenada a coordenada, era un espacio vectorial. Con esta suma, sí es un espacio vectorial. Vean que aquí en la segunda coordenada es suma, ¿no? La segunda coordenada más la otra segunda coordenada. Pero en el problema número 2, lo que hemos probado es que no es un espacio vectorial. Y es por el hecho de que le hemos cambiado la suma. Entonces, un conjunto, si a uno le cambia las operaciones, puede que ya no sea espacio vectorial. El problema 1 es importante por las siguientes razones, porque usualmente vamos a usar esa... A ver, ¿cómo les digo? Usualmente o de manera muy frecuente vamos a utilizar ese espacio vectorial, el del problema número 1. Aquí este es un ejemplo para mostrarles, ¿no? Que si yo cambio la suma de vectores, pues todo se va, o mejor dicho, no se va a cumplir los 10 axiomas, ¿no? Ahora, otra vez, el problema número 3 dice lo siguiente: sea B este conjunto, el conjunto de los pares ordenados. Esto ahorita es un conjunto. Cuando un conjunto junto con otro conjunto, que va a ser el conjunto de los números escalares, va a ser un espacio vectorial, cuando se defina una suma y un producto de tal forma que cumplan los 10 axiomas. Ahora lo que vamos a hacer es tomar otra vez este conjunto y darle la suma usual, ¿no? La suma usual. Entonces hasta ahí nada nuevo, ¿no? Y luego vamos a darle esta multiplicación por un escalar. Va a ser C por este vector, o sea, un escalar por un vector. Va a ser, el escalar va a entrar a multiplicar a la primera coordenada y la segunda coordenada va a ser 0. Vean que aquí ya hay una diferencia, ¿no? En este problema número 3 no está cambiando la suma, pero sí está cambiando la multiplicación por un escalar. En el problema 1, ¿qué es lo que teníamos? Lo que teníamos era esto, ¿no? El escalar entraba a multiplicar a cada una de las coordenadas.
En este caso, en el problema número 3, ya hay una gran diferencia, ¿no? Ya hay una gran diferencia. Entonces, veremos si es un espacio vectorial, ¿no? En este caso va a ser mucho más sencillo. Vamos a demostrar que una propiedad no se cumple ya de entrada. En el otro vean que como que hemos hecho la prueba todo, ¿no? Y al final recién hemos encontrado la propiedad que no se cumplía, que en este caso era la propiedad número 5. Esa era la que no se cumplía en el problema número 2. Ahora, vean que en el problema, perdón, vean que en la definición de espacio vectorial se tiene que cumplir estas 10 propiedades, ¿no? Entonces yo voy a probar que esta propiedad número 10 no se cumple en un espacio vectorial. El escalar 1 por cualquier vector u me tiene que dar el mismo vector u para cualquier u en el conjunto B. Esa es la propiedad que voy a demostrar que no se cumple. Entonces, ¿cómo voy a demostrar? Pues voy a tomar un caso particular. A ver, denme un segundo. ¿Dónde estaba? Aquí está, ¿no? Entonces tengo esta multiplicación, ¿no? Entonces lo que debería cumplirse aquí es que 1 por el vector, o sea, el escalar 1 por el vector, debería darme el mismo vector, ¿no? Entonces en este caso yo, por ejemplo, voy a tomar el vector 2,4. 2,4. 1 por b, ¿qué debería ser? 1 por el par ordenado 2,4. Entonces este 1 va a entrar a multiplicar solo a la primera coordenada y la segunda coordenada se va a hacer 0. ¿Por qué? Porque así está definido esta multiplicación. De esta forma me está diciendo que opere. Pero esto de aquí es igual a 2,0. Y vean que esto no es igual a b, ¿no? Es distinto de b. Por lo tanto, 1 por b es distinto de b. Y esto debería, bueno, 1 por b debería ser igual a b para cualquier b, ¿no? Pero en este caso ya al menos un b para el que no se cumple. Por lo tanto, la propiedad 10 no se cumple. Y podemos afirmar que b con las operaciones dadas no es un espacio vectorial. Entonces, otra vez, ¿no? Por el hecho de haber cambiado esta vez esta otra operación, este conjunto ya no es espacio vectorial. Vamos a este otro, al problema número 4. En el problema número 4, otra vez, vamos a cambiar la suma. Va a ser esta de acá. Vean que es un poco diferente, ¿no? Es x1 más 2 veces y1, ¿no? La primera coordenada. Y luego x2 más 3 veces y2, la segunda coordenada de la suma. Y la multiplicación por un escalar, pues es la usual. La pregunta es, B con estas operaciones, ¿es un espacio vectorial? Vamos a verlo. Las propiedades 1 y 6 se cumplen. Está aquí la justificación. Las propiedades 3 y 9. En especial la 3. Veremos primero la 3. Tomaremos 3 vectorcitos. La propiedad número 3 me dice que la suma de vectores tiene que ser asociativa. Entonces tomaré estos 3 vectorcitos, los sumaré. Entonces, primero voy a sumar estos 2 vectores de aquí y el resultado lo voy a sumar con esto. El resultado de todo esto es esto de acá, directamente nomás. Vamos un poco más a grano. Y el resultado de esto de acá, bueno, ahora voy a hacer la otra forma, ¿no? Primero voy a operar estos dos de acá y el resultado lo voy a operar con este. Entonces, opero esto de acá, me va a dar esto, y luego esto con esto lo opero, y me va a dar esto. Vean que son diferentes, ¿no? Por lo tanto, la asociatividad no se cumple. Entonces, como esta es una suma no asociativa, no es un espacio vectorial, ¿no? No es un espacio vectorial, no es espacio vectorial. Entonces, con eso habíamos visto varios ejemplos en los que cuando modificamos las operaciones que están en un conjunto, puede que ya ya deje de ser un espacio vectorial. En el problema 1 hemos mostrado la suma usual de vectores y la multiplicación de un escalar por un vector usuales. Y en los otros problemas ya hemos cambiado las operaciones y ya no es espacio vectorial, ¿no?